yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Esta noche invitamos a Ángel Becasino, un publicista y un asesor de comunicaciones de origen argentino que ha vivido durante varias décadas en Colombia. Ángel hace un análisis de lo que es la publicidad hoy en día en Colombia, cómo se ha transformado con la globalización, con las aperturas, con la concentración de la publicidad en 5 grandes empresas mundiales y cómo se ha evolucionado también en el tema de la asesoría política y la comunicación política en democracias como la nuestra, afectadas bastante por movimientos nuevos de las ciudades que hacen que los partidos cambien y que la comunicación política sea distinta. Ángel Becasino es nuestro invitado esta noche. En Colombia hay un estancamiento. Lo que uno observa es un estancamiento. ¿Debido a qué? Debido a falta de circulación de riqueza vinculada a estas cosas, ¿no es cierto? Que la necesitan, se riegan también digamos, la cultura necesita ser regada para poder crecer y florecer, dar frutos y toda esa historieta. La publicidad es algo que viene sufriendo desde principios de la década del 90 un recorte sistemático de sus ingresos. Entonces, al no darse los ingresos necesarios para que se trabaje con calidad, sino que se está trabajando en un concepto de tener volumen para suplir lo que no recibo por el trabajo individual con un montón de pequeños trabajos, ¿cierto? Eso atenta contra la calidad de lo que se hace y produce un progresivo estancamiento. La gente que podría evolucionar a través de la profesión bien remunerada, no lo hace, acaba desligándose de su trabajo, dedicándose a más cosas de las que tendría que dedicarse para tener la capacidad de dar calidad en lo que produce. Y el resultado de todo eso es, yo te digo, un estancamiento, ¿no? En lenguajes, en materia de conceptos, en contenidos, es decir, en forma y en sustancia. La creatividad se ve afectada por la falta de ingresos. Insisto, qué sé yo, la creatividad es como todo. Si a vos te están pagando bien por hacer un trabajo, te dedicas de lleno a ese trabajo. Si te están pagando mal como creativo, buscas freelance, buscas otras cosas que empiecen a reemplazar esos agujeros que tenés vos en los ingresos ideales para vos. Ingresos ideales vinculados a qué? Cuando vos sos creativo, necesitas alimentarte con algunas cosas más allá de la comida. Necesitas alimentarte conociendo otro tipo de comidas, incluso necesitas comprar libros que son caros, esos libros que traen repasos de lo que se ha hecho en la publicidad europea, en la publicidad americana, en la publicidad australiana, en la británica, en fin, necesitas tener materiales, necesitas suscribirte a algunas revistas y fundamentalmente necesitas viajar, exponerte a lo que está pasando en otros lados, oxigenarte la forma en que vos estás pensando las cosas, la forma en que vos analizás, oxigenarla. La actividad publicitaria, como cualquier otra actividad, es una especie de entramado de venas, ¿no es cierto?, por las cuales circulan los proyectos, circula el dinero, circulan las cosas, ¿sí? Cuando eso se va concentrando en pocas manos, es como si vos esas venas, esas raíces, las fueras atando, las fueras quitándole posibilidad de desempeñarse, de crecer, de evolucionar a las otras ramas locales, que era a través de las cuales se daba la dinámica del mercado publicitario. Es decir, los mercados publicitarios, al ser mercados muy ágiles, muy chispeantes, muy burbujeantes, por decirlo, son mercados en los cuales históricamente aparecen proyectos nuevos, aparecen empresas nuevas, aparecen vanguardias. Aparecen estas empresas, digamos, las de vanguardia, las que exhiben la mejor creatividad, las que arriesgan más en sus propuestas. A partir de un cliente, 2 clientes, se empiezan a se empiezan a hacer ver, ¿sí? A través del trabajo que hacen para este par de clientes, se les multiplican los clientes y de repente cuando agarran una pequeña masa crítica, son chupados por una multinacional, porque las multinacionales lo que tratan es concentrar el negocio. Las multinacionales no conciben esto como un negocio de publicidad, sino como un negocio financiero. Por eso pueden jugar a los volúmenes que juegan, porque juegan financieramente, dentro de un negocio que siempre fue una mezcla muy rara, una mezcla de relaciones públicas, de arte, de
psicología de masas, en fin, era un negocio mucho más interesante, por eso jugaba dentro de las vanguardias de expresión de cualquier sociedad. Pero vos ves ahora que esto está pegado a grandes grupos, WPP, Omnicom, Interpublic, son 5, 6, 7, un par de origen europeo y el resto de origen norteamericano, que han copado todos los grandes negocios. Y las grandes empresas locales, en esta fascinación por lo que es americano o lo que es europeo, se alinean dentro de esas empresas, sueñan con ser parte de la cartera de esas empresas multinacionales porque consideran que eso les agrega un prestigio, más que por la eficiencia del trabajo. Entonces eso va asfixiando la posibilidad de emergencia de nuevo talento nacional, de nuevas formas de ver la cosa entroncadas en la idiosincrasia local, ¿no es cierto? Que es lo que representaban, qué sé yo, por decirte, DPZ en Brasil en su época, Agulla y Bachetti en Argentina hace unos pocos años, Lowe acá ahora hace pocos años, etc. Lo que hace la globalización al allanar el camino donde pueden competir grandes tractomulas con un pequeño camioncito, por decirlo así, es pasarle por encima al camioncito y copar con una sola visión de las cosas, con una sola forma de mirar el mundo, copar los espacios donde antes jugaban muchos pequeños participantes con distintas formas de ver el mundo, de ver los trabajos, de analizar los problemas, de pensar las soluciones, ¿no? Entonces, eso que antes tenía una multiplicidad de lecturas y por consiguiente era rico, era abundante, vos podías elegir muchas cosas dentro de eso, como cliente y como consumidor, como espectador, como consumidor de esos lenguajes, ¿no es cierto? Ahora no está de esa manera, no se presenta de esa manera, se presenta homogeneizado, es como si hubieran pasteurizado el mundo, a punta de pesos económicos con los que no se puede competir. Es decir, es una fantasía absoluta esa idea de que el libre comercio nos pone en igualdad de condiciones. Es más, es una perogrullada, ¿no es cierto?, que eso es una imbecilidad. El libre comercio facilita las cosas al que tiene más peso para participar, para ofrecer, para rebajar en un momento crítico, para luego aumentar cuando ya tiene captado un negocio, etcétera, etcétera. El juego de quien tiene el poder económico es mucho más fresco que el juego de quien está necesitado de flujos económicos, ¿no? La red, yo siento que es una cosa en crecimiento. La red siento que no es una cosa madura como gran expresión de comunicación. La red es algo con lo cual hacemos contacto casi que a nivel pueblerino. No sé, todas las manifestaciones en que más se usan son cosas como un poco adolescentes, como jugando con un juguete nuevo, pero no siento que sea un medio maduro de comunicación para interactuar generando, más allá del uso en ciertas esferas políticas donde uno juega con los rumores o ese tipo de historietas a través de la red, no es un medio que esté maduro para generar percepciones claras, percepciones bien encausadas, que es lo que uno puede o podía hacer jugando a través de los otros medios de comunicación. Por consiguiente, yo siento que la red no está reemplazando nada, está aportando un nuevo espacio de comunicación muy fuerte, con una dimensión de futuro enorme, pero donde todavía no se da un intercambio, un juego, digamos, donde no se recibe un feedback computable como para decir exactamente estoy produciendo tal efecto y lo estoy recibiendo en términos de respuesta de tal manera. No se da. Yo siento que la publicidad cada vez tiene menos efecto como motivador. Hay un desplazamiento de las grandes motivaciones hacia otro tipo de estímulos. Hoy por hoy funcionan muy bien los estímulos del escándalo. Entonces hoy por hoy hay medios gráficos que a través del escándalo
del escándalo sutil dentro de cada sociedad, ¿no es cierto? Una especie de lo que hace Soho dentro de esta sociedad, ¿cierto? Entonces, que a través de eso logran un poder de comunicación muchísimo mayor del que tenía la publicidad concebida como publicidad, digamos la ortodoxa, ¿cierto? Entonces estoy hablando, siempre la publicidad implica un factor sorpresa, implica una inquietud que debes generarle vos a quienes te querés dirigir para que haya una respuesta que te sirva. Esa inquietud ya no ocurre. La publicidad es una especie de cosa plana, en general, la mayoría absoluta de la publicidad. Eso te quiero decir 98%. Es una cosa plana, es una cosa simplona y te das cuenta que los anunciantes más sofisticados, los que tienen mayor oficio en usar estos instrumentos, se han ido retirando progresivamente de la publicidad convencional y van jugando con el below the line, con un montón de otros instrumentos para poder mantener su diálogo con el mercado a través de otras cosas. Y entonces, si vos mirás, la otra noche yo estaba en un hotel y entonces barriendo canales me quedé en un canal de Argentina. Y me sorprendió, hacía muchísimo que no miraba televisión de Argentina, y me sorprendió quiénes eran los anunciantes de ahora. Antes los anunciantes eran las gasolineras, las grandes firmas de nafta que se le dice en Argentina a la gasolina, los carros, los cigarrillos, las bebidas, en fin, eran productos detrás de los cuales los lácteos, detrás de los cuales hay grandes empresas, hay grandes inversores, grandes jugadores dentro del mercado del consumo. Ahora son la tienda Pepito, colchones Pirulín, ¿viste? Son cosas pavadas. De 7 comerciales que ves, uno representa una firma consistente. Hay detrás de esa marca una firma consistente, detrás de esa propuesta. Los otros 6 son pequeños negocios, tipo lo que uno veía siempre en Panamá, que hay una profusión de canales, entonces anuncia la droguería de la esquina, la tienda de Don Pepe, la panadería del otro, ¿cierto? Entonces, ese hecho donde uno observa que quienes conocen de esto se van retirando y que quienes no conocen, quienes tienen la fantasía de que si haces un comercial vienen 50 personas corriendo a comprarte el pan. La mecánica nunca funciona de esa manera. La mecánica es mensaje y frecuencia, ¿cierto? Pero quienes no saben de esto creen que con poner un comercial en la pantalla ya logran grandes efectos. Y por eso esto se volvió una especie de mercado de baratijas, donde no se está invirtiendo en investigación. Los lenguajes requieren inversión en investigación. Los lenguajes requieren que se pague bien el servicio de creatividad, el servicio de codificación de mensajes. Yo siento que estamos en una época de transición donde nadie se ha ido a ningún lado así clarito, sino que se está experimentando el poder de llegada a través de muchas cosas, a través del sponsoring, a través de introducir productos, digamos, de manera escondida, obvia, en las películas, en los comerciales de televisión, ¿no es cierto? Estamos charlando nosotros dos y yo estoy fumando cigarrillos Pepito, ¿viste? Lo que fuera. Entonces suena natural, pero en realidad estamos produciendo un mensaje, estamos produciendo una asociación, este personaje que significa tal cosa consume tal tipo de producto, por consiguiente si yo consumo puedo significar algo parecido, bla, bla, bla. Digamos que se está experimentando qué pasa con distinto tipo de mensajes desde lugares un poquito más escondidos. Esa especie de cosa no arriba de la superficie, sino debajo de la superficie. Estamos jugando con submarinos. El escándalo, no, te hablo como instrumentos de comunicación, ¿no? Como instrumentos. Ahí hay una publicidad evidentemente de la propia revista. Lo que vos lográs con el escándalo es un hueco de atención. El escándalo sorprende, baja la guardia, en un primer momento. Perdón, hago un retroceso. Siempre estas apelaciones publicitarias necesitan primero bajar la guardia de la persona, por eso uno usa un rostro, ponerle grande, como el interlocutor al que más le paramos bola a los humanos es a otro humano, ¿no es cierto? Entonces usas un rostro, una persona hablándote o alguna cosa que te sorprende. A través de la sorpresa vos bajás la guardia y por un instante quedaste desprotegido de esa cosa en que rechazás lo que no querés, ¿no es cierto? Uno no quiere la publicidad, entonces la rechaza. Si la publicidad me hace un pequeño impacto, me baja la guardia, me abre un hueco atencional.
¿Listo? Y a través de ese hueco atencional me mete información, me mete motivación. Si lo construye bien, digamos, esto es una especie de proceso de arquitectura. Si lo construye bien, me produce todas esas cosas. Un escándalo abre un gran hueco de atención. Y a través de ese hueco de atención puedo fijar cosas, puedo fijar criterios, puedo fijar creencias, de una manera que si no requerirían de un proceso muy largo de fijación. En el caso de un escándalo como el de Soho, puedo fijar marca, puedo fijar liderazgo en un tipo de situación donde, por ejemplo, empiezan a aparecer competidores. Ya hay competidores. Cuando algo se vuelve un fenómeno, todos tratan de acercarse a ese fenómeno. Ponele, ahora aparece una revista donde vos te preguntás, por ejemplo, ¿no? Yo me pregunto ante esta revista del Tiempo que le pasa a competir a Soho, ¿no es cierto? No sé, ¿bajo qué criterio la generan? ¿Bajo qué criterio generan ese Me Too? Donde parten de un nombre que suena como de viejitos verdes, ¿viste? Están compitiendo con un producto que parte de lo que vende es juventud y cosa excitante. Hay mucha burbuja, hay mucho champaña, digamos, en Soho. Y vos ves de repente que el Tiempo, con todo el oficio que tiene y todo lo demás, probablemente jodidos por ese oficio que tienen, que los hace a veces ser soberbios, a ellos y a cualquiera, y creer que el oficio suple todo lo demás, ¡pum!, implantan a competirle un producto que de entrada suena un Me Too de viejitos. Yo veo que en el terreno de la comunicación política electoral, vos te encontrás con una democracia que antes tenía muy buena imagen y que hoy no tiene muy buena imagen. Prácticamente, hablemos de América Latina, ningún país tiene muy buena imagen. Se ha erosionado por escándalos, por malos manejos de la gestión de gobierno, por inconsistencias, por improvisaciones, por muchas cosas, por reformas impositivas una detrás de otra, por ejemplo, en el caso de Colombia, por muchísimas cosas. Y eso ha generado esa lectura de que los políticos son unos improvisados, son unas personas solo interesadas en sacar provecho de algo, que los países se han vuelto en manos de la clase política como empresas que cambian de dueño cada 4 años y cada dueño trata de sacarle la mayor rentabilidad, bla, bla, bla. Entonces, frente a todo eso, la gente ha perdido interés en participar del juego político electoral. Entonces, eso produce que el motivar en determinada dirección, el seducir con diferentes proyectos, con programas de gobierno, ya no existe. Uno seduce con la mayor rapidez a través de candidatos, pero ya el candidato necesita agregarle arandelas a su discurso para seducir. Hay arandelas convencionales que seducen, ¿no es cierto? La idea de cambiar, la idea de transparencia, qué sé yo. Hay cositas que enganchan, pero normalmente esas propuestas las hacen varios al mismo tiempo. Entonces uno empieza a preguntarse qué instrumentos funcionan. Frente a eso uno observa, por ejemplo, que en muchos países, lo ha usado mucho Israel, lo ha usado la reelección republicana en Estados Unidos, de Bush, se utilizan cosas de miedo, se generan paranoias en la gente y a través de eso se le da una especie de seguridades de que si votan lo conocido o si votan al que sienten que es el más fuerte, el que tiene mano más consistente, logran unos márgenes de seguridad con los cuales poder dormir un poquito más tranquilo, ¿no es cierto? En otros espacios, por ejemplo, una cosa, yo estaba ahora en Ecuador, interesante cómo se produce la coctelera esta del emergente, donde, por ejemplo, Ecuador lleva varias elecciones. Toda esta crisis de 10 años es un intento de la base del país de cambiar, a través de distintos candidatos que le parece que son el cambio, porque rompen con lo normal que percibe la clase política. Y luego la clase política tradicional desde el Congreso normalmente se resiste a ese cambio, tumba ese cambio y produce unas situaciones de mientras tanto, ¿cierto? Esos reemplazos con el vicepresidente, con no sé quién, bla, 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 como para generar un disfraz de democracia que permanece y llegan a las siguientes elecciones donde se repite. Es lo de Bucaram en el 96, luego viene Maguad, pasa lo mismo, no sé en qué otro momento llega este otro chico Gutiérrez, ¿no es cierto? Todos representan lo raro. La gente le apuesta a lo raro.
En esta elección de este momento, en las últimas semanas, ¡pum!, se disparó Correa. ¿Qué tiene Correa para dispararse? Bueno, frente a un candidato que punteaba las encuestas, como ha pasado en muchos lados, estático, no se movía, que era León Roldós, que no es un buen candidato. Puede ser un buen hombre, en una de esas podría ser el mejor presidente, andás a ver, pero no es un buen candidato. No es mediático, es torpe para expresarse, no se deja asesorar, tiene un montón de cosas en contra, no se deja ayudar, quiero decir. Frente a eso, frente a otros candidatos, un populista, Noboa, un millonario con deseos de ser presidente, ¿no es cierto?, también repitiendo varias veces y sin lograr nunca concretar nada, porque no tiene lo suficiente para concretar, frente a una candidata excelente, vista mediáticamente, que es Cynthia Viteri, que es una mujer muy bella, es una especie de segunda Noemí Sanín, de la derecha candidata, pero a la cual le pegan a León Febres Cordero, al cual no lo quiere ver ya nadie en Ecuador. Entonces León Febres Cordero la torpedea y la destruye como candidata. Y frente a eso queda un candidato, medio chavista, otros dicen comunista, un tipo que viene de las ONG y ese tipo de carrera, que es ministro en un momento de Hacienda, creo que fue de Palacio, de este último gobierno que hay, y que lo echan porque propone cosas que luego se hacen, por ejemplo, romper el contrato con la Oxy, ¿cierto? Entonces, frente a todo esto, este tipo emerge, es un tipo joven, es un tipo con pinta que a las chicas ecuatorianas les gusta, a las mujeres en Ecuador, como en cualquier país latino, que les guste el candidato es bastante importante, ¿no es cierto? Entonces tiene todos estos contenidos, pero además conceptualiza bien, no sé quién lo está asesorando, pero tiene un concepto que es dale Correa, dale, que es como el concepto de choque, y un concepto de fondo en su comunicación que es la patria vuelve. En un país que se siente totalmente sin patria, ¿no es cierto?, que se siente vacío de eso, fíjate el cóctel de contenidos. Y invoca otro elemento rarísimo que juega a su favor, que es su vicepresidente, es una persona con problemas físicos, es una persona minusválida. Entonces, en este cóctel, vos decís, es perfecto. Y entonces comprendés cómo el hecho ya no es un hecho, ya no es un discurso o un portador del discurso, sino que es un conjunto de elementos del entorno y de la propuesta. Entonces yo creo que hay una transformación. Cuando uno observa cómo ganó Uribe acá en Colombia, uno comprende que ganó por un vacío que se había generado durante 2 gobiernos donde la gente sintió que por diferentes razones no había gobierno. Frente a eso la gente decidió en un emergente, porque en ese momento Uribe era un emergente, en un emergente proyectar un montón de fantasías, que luego no quiso sentir que se habían roto esas fantasías y entonces las fue reafirmando. Es decir, hay un fenómeno ahí de psicología del maltratado que trata de sentirse que el mundo es mejor de lo que realmente es para ratificar su elección, ¿no? No es un gobierno con oficio político, comenzando por el presidente, es un gobierno que tiene rigideces. La política es flexibilidad, la política es un arte, si querés, o llámalo como quieras, de negociar, de ser hábil para jugar sin bajarte de tu posición, pero oscilando en tu posición y negociando con otras posiciones. Esa es la política. Y acá hay una política de blanco y negro, acá hay una política un poco de finca, ¿no es cierto?, donde las cosas son órdenes y las órdenes son de una verticalidad absoluta, no se discuten, no se piensan. Discutir implica pensar, reflexionar. Creo que acá hay una negación total a pensar, a reflexionar. Entonces se dan unos bandazos que vos decís no pueden ser, no es serio. Como dirían las señoras, este gobierno no es serio. Sin embargo, en otro sentido, la gente quiere pensar que es lo más serio que le ha pasado al país en los últimos 10, 15 años. En Colombia los partidos políticos solo se manifiestan de manera táctica, por decir así, reaccionando ante pequeños incidentes que se van produciendo. Nunca tienen la visión de la guerra que se está dando. Solo tienen visiones o angustias de pequeñas batallas y van de una batalla a la otra. Eso pasa con el Polo, eso pasa con el Partido Liberal, eso pasa con el Partido Conservador. No hay lecturas diferentes de la sociedad, solo hay una pelea por ocupar espacios en diferentes oportunidades. Eso es lo que pasa en Colombia y yo siento que
La necesidad, claro que está, hay una necesidad profunda de que acá se comuniquen cosas de fondo y se muestren visiones de país, se muestre al país lo que se podría hacer, no se esté totalmente desde una posición reactiva a lo que te proponen Estados Unidos, a lo que te presionan o a lo que te presiona el vecino o a quien sea. Hay una oportunidad que tiene cada país que es ser ese país. Y eso se logra proactivamente, proponiendo cosas, proponiendo lecturas de la realidad que se vive. Este país no tiene propuestas. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa. Y a través de ese hueco atencional me mete información, me mete motivación. Si lo construye bien, digamos, esto es una especie de proceso de arquitectura. Si lo construye bien, me produce todas esas cosas. Un escándalo abre un gran hueco de atención. Y a través de ese hueco de atención puedo fijar cosas, puedo fijar criterios, puedo fijar creencias, de una manera que si no requerirían de un proceso muy largo de fijación. En el caso de un escándalo como el de Soho, puedo fijar marca, puedo fijar liderazgo en un tipo de situación donde, por ejemplo, empiezan a aparecer competidores. Ya hay competidores. Cuando algo se vuelve un fenómeno, todos tratan de acercarse a ese fenómeno. Ponele, ahora aparece una revista donde vos te preguntás, por ejemplo, ¿no? Yo me pregunto ante esta revista del Tiempo que le pasa a competir a Soho, ¿no es cierto? No sé, ¿bajo qué criterio la generan? ¿Bajo qué criterio generan ese Me Too? Donde parten de un nombre que suena como de viejitos verdes, ¿viste? Están compitiendo con un producto que parte de lo que vende es juventud y cosa excitante. Hay mucha burbuja, hay mucho champaña, digamos, en Soho. Y vos ves de repente que el Tiempo, con todo el oficio que tiene y todo lo demás, probablemente jodidos por ese oficio que tienen, que los hace a veces ser soberbios, a ellos y a cualquiera, y creer que el oficio suple todo lo demás, ¡pum!, implantan a competirle un producto que de entrada suena un Me Too de viejitos. Yo veo que en el terreno de la comunicación política electoral, vos te encontrás con una democracia que antes tenía muy buena imagen y que hoy no tiene muy buena imagen. Prácticamente, hablemos de América Latina, ningún país tiene muy buena imagen. Se ha erosionado por escándalos, por malos manejos de la gestión de gobierno, por inconsistencias, por improvisaciones, por muchas cosas, por reformas impositivas una detrás de otra, por ejemplo, en el caso de Colombia, por muchísimas cosas. Y eso ha generado esa lectura de que los políticos son unos improvisados, son unas personas solo interesadas en sacar provecho de algo, que los países se han vuelto en manos de la clase política como empresas que cambian de dueño cada 4 años y cada dueño trata de sacarle la mayor rentabilidad, bla, bla, bla. Entonces, frente a todo eso, la gente ha perdido interés en participar del juego político electoral. Entonces, eso produce que el motivar en determinada dirección, el seducir, no se deja asesorar, tiene un montón de cosas en contra, no se deja ayudar, quiero decir. Frente a eso, frente a otros candidatos, un populista, Noboa, un millonario con deseos de ser presidente, ¿no es cierto?, también repitiendo varias veces y sin lograr nunca concretar nada, porque no tiene lo suficiente para concretar, frente a una candidata excelente, vista mediáticamente, que es Cynthia Viteri, que es una mujer muy bella, es una especie de segunda Noemí Sanín, de la derecha candidata, pero a la cual le pegan a León Febres Cordero, al cual no lo quiere ver ya nadie en Ecuador. Entonces León Febres Cordero la torpedea y la destruye como candidata. Y frente a eso queda un candidato, medio chavista, otros dicen comunista, un tipo que viene de las ONG y ese tipo de carrera, que es ministro en un momento de Hacienda, creo que fue de Palacio, de este último gobierno que hay, y que lo echan porque propone cosas que luego se hacen, por ejemplo, romper el contrato con la Oxy, ¿cierto?
Entonces, frente a todo esto, este tipo emerge. Es un tipo joven, es un tipo con pinta que a las chicas ecuatorianas les gusta. A las mujeres en Ecuador, como en cualquier país latino, que les guste el candidato es bastante importante, ¿no es cierto? Entonces, tiene todos estos contenidos. Pero además, conceptualiza bien, no sé quién lo está asesorando, pero tiene un concepto que es dale, Correa, dale, que es como el concepto de choque, y un concepto de fondo en su comunicación que es la patria vuelve. En un país que se siente totalmente sin patria, ¿no es cierto?, que se siente vacío de eso, fíjate el cóctel de contenidos. Y invoca otro elemento rarísimo que juega a su favor, que es su vicepresidente, es una persona con problemas físicos, es una persona minusválida. Entonces, en este cóctel, vos decís, es perfecto. Y entonces comprendés cómo el hecho ya no es un hecho, ya no es un discurso o un portador del discurso, sino que es un conjunto de elementos del entorno y de la propuesta. Entonces yo creo que hay una transformación. Cuando uno observa cómo ganó Uribe acá en Colombia, uno comprende que ganó por un vacío que se había generado durante 2 gobiernos donde la gente sintió que por diferentes razones no había gobierno. Frente a eso la gente decidió en un emergente, porque en ese momento Uribe era un emergente, en un emergente proyectar un montón de fantasías, que luego no quiso sentir que se habían roto esas fantasías y entonces las fue reafirmando. Es decir, hay un fenómeno ahí de psicología del maltratado que trata de sentirse que el mundo es mejor de lo que realmente es para ratificar su elección, ¿no? No es un gobierno con oficio político, comenzando por el presidente. Es un gobierno que tiene el Congreso normalmente, se resiste a ese cambio, tumba ese cambio y produce unas situaciones de mientras tanto, ¿cierto? Esos reemplazos con el vicepresidente, con no sé quién, bla, 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 como para generar un disfraz de democracia que permanece y llegan a las siguientes elecciones donde se repite. Es lo de Bucaram en el 96, luego viene Maguad, pasa lo mismo, no sé en qué otro momento llega este otro chico Gutiérrez, ¿no es cierto? Todos representan lo raro. La gente le apuesta a lo raro. En esta elección de este momento, en las últimas semanas, ¡pum!, se disparó Correa. ¿Qué tiene Correa para dispararse? Bueno, frente a un candidato que punteaba las encuestas, como ha pasado en muchos lados, estático, no se movía, que era León Roldós, que no es un buen candidato. Puede ser un buen hombre, en una de esas podría ser el mejor presidente, anda a saber, pero no es un buen candidato. No es mediático, es torpe para expresarse, no se deja asesorar, tiene un montón de cosas en contra, no se deja ayudar, quiero decir. Frente a eso, frente a otros candidatos, un populista, Noboa, un millonario con deseos de ser presidente, ¿no es cierto?, también repitiendo varias veces y sin lograr nunca concretar nada, porque no tiene lo suficiente para concretar, frente a una candidata excelente, vista mediáticamente, que es Cynthia Viteri, que es una mujer muy bella, es una especie de segunda Noemí Sanín, de la derecha candidata, pero a la cual le pegan a León Febres Cordero, al cual no lo quiere ver ya nadie en Ecuador. Entonces León Febres Cordero la torpedea y la destruye como candidata. Y frente a eso queda un candidato, medio chavista, otros dicen comunista, un tipo que viene de las ONG y ese tipo de carrera, que es ministro en un momento de Hacienda, creo que fue de Palacio, de este último gobierno que hay, y que lo echan porque propone cosas que luego se hacen, por ejemplo, romper el contrato con la Oxy, ¿cierto? Entonces, frente a todo esto, este tipo emerge, es un tipo joven, es un tipo con pinta que a las chicas ecuatorianas les gusta, a las mujeres en Ecuador, como en cualquier país latino, que les guste el candidato es bastante importante, ¿no es cierto? Entonces tiene todos estos contenidos, pero además conceptualiza bien, no sé quién lo está asesorando, pero tiene un concepto que es dale, Correa, dale, que es como el concepto de choque, y un concepto de fondo en su comunicación que es la patria vuelve. En un país que se siente totalmente sin patria, ¿no es cierto?, que se siente vacío de eso, fíjate el cóctel de contenidos. Y invoca otro elemento rarísimo que juega a su favor, que es su vicepresidente, es una persona con problemas físicos, es una persona minusválida. Entonces, en este cóctel, vos decís, es perfecto. Y entonces comprendés cómo el hecho ya no es un hecho, ya no es un discurso que
psicología de masas, en fin, era un negocio mucho más interesante, por eso jugaba dentro de las vanguardias de expresión de cualquier sociedad. Pero vos ves ahora que esto está pegado a grandes grupos, WPP, Omnicom, Interpublic, son 5, 6, 7, un par de origen europeo y el resto de origen norteamericano, que han copado todos los grandes negocios. Y las grandes empresas locales, en esta fascinación por lo que es americano o lo que es europeo, se alinean dentro de esas empresas, sueñan con ser parte de la cartera de esas empresas multinacionales porque consideran que eso les agrega un prestigio, más que por la eficiencia del trabajo. Entonces eso va asfixiando la posibilidad de emergencia de nuevo talento nacional, de nuevas formas de ver la cosa entroncadas en la idiosincrasia local, ¿no es cierto? Que es lo que representaban, qué sé yo, por decirte, DPZ en Brasil en su época, Agulla y Bachetti en Argentina hace unos pocos años, Lowe acá ahora hace pocos años, etc. Lo que hace la globalización al allanar el camino donde pueden competir grandes tractomulas con un pequeño camioncito, por decirlo así, es pasarle por encima al camioncito y copar con una sola visión de las cosas, con una sola forma de mirar el mundo, copar los espacios donde antes jugaban muchos pequeños participantes con distintas formas de ver el mundo, de ver los trabajos, de analizar los problemas, de pensar las soluciones, ¿no? Entonces, eso que antes tenía una multiplicidad de lecturas y por consiguiente era rico, era abundante, vos podías elegir muchas cosas dentro de eso, como cliente y como consumidor, como espectador, como consumidor de esos lenguajes, ¿no es cierto? Ahora no está de esa manera, no se presenta de esa manera, se presenta homogeneizado, es como si hubieran pasteurizado el mundo, a punta de pesos económicos con los que no se puede competir. Es decir, es una fantasía absoluta esa idea de que el libre comercio nos pone en igualdad de condiciones, es más, es una perogrullada, ¿no es cierto?, que eso es una imbecilidad. El libre comercio facilita las cosas al que tiene más peso para participar, para ofrecer, para rebajar en un momento crítico, para luego aumentar cuando ya tiene captado un negocio, etcétera, etcétera. El juego de quien tiene el poder económico es mucho más fresco que el juego de quien está necesitado de flujos económicos, ¿no? Mucho más interesante, por eso jugaba dentro de las vanguardias de expresión de cualquier sociedad. Pero vos ves ahora que esto está pegado a grandes grupos, WPP, Omnicom, Interpublic, son 5, 6, 7, un par de origen europeo y el resto de origen norteamericano, que han copado todos los grandes negocios. Y las grandes empresas locales, en esta fascinación por lo que es americano o lo que es europeo, se alinean dentro de esas empresas, sueñan con ser parte de la cartera de esas empresas multinacionales porque consideran que eso les agrega un prestigio, más que por la eficiencia del trabajo. Entonces eso va asfixiando la posibilidad de emergencia de nuevo talento nacional, de nuevas formas de ver la cosa entroncadas en la idiosincrasia local, ¿no es cierto? Que es lo que representaban, qué sé yo, por decirte, DPZ en Brasil en su época, Agulla y Bachetti en Argentina hace unos pocos años, Lowe acá ahora hace pocos años, etc. Lo que hace la globalización al allanar el camino donde pueden competir grandes tractomulas con un pequeño camioncito, por decirlo así, es pasarle por encima al camioncito y copar con una sola visión de las cosas, con una sola forma de mirar el mundo, copar los espacios donde antes jugaban muchos pequeños participantes con distintas formas de ver el mundo, de ver los trabajos, de analizar los problemas, de pensar las soluciones, ¿no? Entonces, eso que antes tenía una multiplicidad de lecturas y por consiguiente era rico, era abundante, vos podías elegir muchas cosas dentro de eso, como cliente y como consumidor, como espectador, como consumidor de esos lenguajes, ¿no es cierto? Ahora
no está de esa manera, no se presenta de esa manera, se presenta homogeneizado, es como si hubieran pasteurizado el mundo, a punta de pesos económicos con los que no se puede competir. Es decir, es una fantasía absoluta esa idea de que el libre comercio nos pone en igualdad de condiciones, es más, es una perogrullada, ¿no es cierto?, que eso es una imbecilidad. El libre comercio facilita las cosas al que tiene más peso para participar, para ofrecer, para rebajar en un momento crítico, para luego aumentar cuando ya tiene captado un negocio, etcétera, etcétera. El juego de quien tiene el poder económico es mucho más fresco que el juego de quien está necesitado de flujos económicos, ¿no? La red, yo siento que es intercambio, un juego, digamos, donde no se recibe un feedback computable como para decir exactamente estoy produciendo tal efecto y lo estoy recibiendo en términos de respuesta de tal manera. No sé. Yo siento que la publicidad cada vez tiene menos efecto como motivador. Hay un desplazamiento de las grandes motivaciones hacia otro tipo de estímulos. Hoy por hoy funcionan muy bien los estímulos del escándalo. Entonces hoy por hoy hay medios gráficos que a través del escándalo sutil dentro de cada sociedad, ¿no es cierto? Una especie de lo que hace Soho dentro de esta sociedad, ¿cierto? Entonces que a través de eso logran un poder de comunicación muchísimo mayor del que tenía la publicidad concebida como publicidad, digamos la ortodoxa, ¿cierto? Entonces estoy hablando, siempre la publicidad implica un factor sorpresa, implica una inquietud que debe generarle vos a quienes te querés dirigir para que haya una respuesta que te sirva. Esa inquietud ya no ocurre. La publicidad es una especie de cosa plana, en general, la mayoría absoluta de la publicidad, eso te quiero decir 98%. Es una cosa plana, es una cosa simplona y te das cuenta que los anunciantes más sofisticados, los que tienen mayor oficio en usar estos instrumentos, se han ido retirando progresivamente de la publicidad convencional y van jugando con el below the line, con un montón de otros instrumentos para poder mantener su diálogo con el mercado a través de otras cosas. Y entonces si vos mirás, la otra noche yo estaba en un hotel y entonces barriendo canales me quedé en un canal de Argentina. Y me sorprendió, hacía muchísimo que no miraba televisión de Argentina, y me sorprendió quiénes eran los anunciantes de ahora. Antes los anunciantes eran las gasolineras, las grandes firmas de nafta que se le dice en Argentina a la gasolina, los carros, los cigarrillos, las bebidas, en fin, eran productos detrás de los cuales los lácteos, detrás de los cuales hay grandes empresas, hay grandes inversores, grandes jugadores dentro del mercado del consumo. Ahora son la tienda Pepito, colchones Pirulín, ¿viste? Son cosas pavadas. De 7 comerciales que ves, uno representa una firma consistente. Hay detrás de esa marca una firma consistente, detrás de esa propuesta. Los otros 6 son pequeños negocios, tipo lo que uno veía siempre en Panamá, que hay una profusión de canales, entonces anuncia la droguería de la esquina, la tienda de Don Pepe, la panadería del otro, ¿cierto? Entonces, ese hecho donde uno observa que quienes conocen de esto se van retirando y que quienes no conocen, quienes